Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy iniciamos este sexto ciclo, que es el último del ciclo Violencia en las ciudades, miradas desde el marxismo. Es María Eugenia Boito quien nos va a acompañar hoy, compartiendo esta mirada desde lo que ella ha llamado algunas reflexiones sobre la violencia en la experiencia contemporánea y entre signos de pregunta post-pandemia. Antes de dar la palabra a Julio y a Emilio, que son los que vienen coordinando este ciclo, agradecerles desde el Centro Pedro Paz a todos, a todas, a todos los participantes, los que nos han acompañado, y a los expositores, no solo por compartir desde sus disciplinas, desde sus trabajos de investigación, sus saberes, sino fundamentalmente este compartir de hora, hora y media, su tiempo, que por cierto es ad honorem. Entonces esto como destacarlo realmente, el compartir este tiempo en estos procesos que son de formación y autoformación. También estos ciclos que han sido acompañados desde la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, desde la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Psicología, o sea, muchas que vienen caminando junto a nosotros desde hace un tiempo largo. Ojalá después de todo estos recorridos también podamos volver a reunirnos y hacer un trabajo de síntesis, o como recién Enrique Lorza compartía en esto de la previa, poder ver desde qué lugares nos han interpelado estos ciclos, porque hoy es el número 6 del ciclo Violencia en las ciudades, y ha sido una mirada multidisciplinar, ha sido una mirada que ha tocado lo político, lo sociológico, lo filosófico, lo antropológico. Entonces, siempre como en esta perspectiva crítica desde el marxismo y complejizando estas realidades que vamos caminando. Así que muchísimas gracias a todos los que comparten, con quienes compartimos este espacio, y a María Eugenia, que hoy es quien nos va a hablar de la violencia en las ciudades, desde su trabajo, desde su mirada específica. María Eugenia, que ha visitado San Luis, creo en algunas oportunidades, si mal no recuerdo, anduvo por la Facultad de Ciencias Humanas, la recuerdo en algunos cursos. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, para no restar más tiempo, dejo a Julio y a Emilio para que iniciemos este ciclo 6. Muchas gracias. Buen día, adelante Emilio. Bueno, Julio, muchas gracias. Como viene sucediendo, las personas que nos acompañan tienen una enorme trayectoria y Eugenia no es la excepción. Por lo tanto, es muy difícil resumir una carrera tan extensa en las ciencias sociales. Pero bueno, solo para mencionar algunas cosas, Eugenia ya desde el grado se destacó por su excelencia, porque tiene 2 títulos de licenciatura en comunicación y en trabajo social. Es magíster en comunicación y cultura y doctora de la UBA.
en ciencias sociales, pero actualmente ha desarrollado toda una trayectoria profunda en investigación dentro de lo que es el CONICET. Actualmente es investigadora independiente y dirige el recientemente formado, por reciente en realidad varios años ya, pero el último Instituto de Ciencias Sociales en Córdoba, asociado a la comunicación y la cultura, digamos, el IESET, el Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías. Decir esto es hablar de una trayectoria consolidada y referir también, me parece, a una persona que viene formando a muchas personas desde diferentes espacios, no solamente desde la docencia y desde la investigación además. En ese contexto, Eugenia además junto a María Belén Espós, directora del programa de Ideología, Prácticas Sociales y Conflictos, con una producción en conocimiento que toca diferentes campos a mi criterio de las ciencias sociales. Así que bueno, como siempre me sucede, a pesar de que nos conocemos hace muchos años, ya hace 20 años, siempre es una sorpresa escucharla porque no dejo de encontrarme con nuevas temáticas y nuevas discusiones que ella trae para los colectivos. Así que bueno, le damos la palabra a Eugenia, salvo que Julio quiera agregar algo o por ahí quiere decir algo sobre el final. Vamos a repetir el nombre de la exposición de María Eugenia, algunas reflexiones sobre la violencia en la experiencia contemporánea pospandémica. Eugenia, cuando quieras, yo mientras tanto intento poner la proyección. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Realmente yo he estado siguiendo, a lo mejor no en el mismo momento, sino viendo después la participación de los colegas, y me parece que ha sido un ciclo sumamente interesante. Me reinteresa lo que estuvo contando Enrique, de seguir pensando después juntos. Y bueno, y por eso hice algunos cambios en lo que había sido el título inicial o mi idea antes de escuchar a los colegas, ¿no? Entonces cambié un poco el título de la presentación que ustedes tienen ahí por el de Capitalismo, Sensibilidad Social y Violencia en Pospandemia. De alguna manera quiero compartir con ustedes algunos recorridos que he venido haciendo y también dialogar con algunas de las intervenciones de los colegas. Lo primero que quería decir es que las filminas que tengo es muy gracioso porque Emilio, hace mucho que nos conocemos, me dice es excesivo lo que hay en las filminas, pero digamos mi idea es que las filminas queden por si alguien tiene interés en hacer algunos recorridos, y no voy a hablar todo lo que está planteado aquí. Así que como no tengo la habilidad que tiene el profesor Grosso de escribir como escribe, sino que más bien punteo algunas ideas, ese es, bueno, mi ejercicio mucho más modesto de escritura que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Entonces ese es el sentido de la filmina. Entonces lo primero que hice fue como cambiar un poco el título, porque hay como dos cuestiones que me siguen interesando mucho. Primero, lo que fue el momento de pandemia y lo que podríamos pensar como post-pandemia, entre signos de pregunta, y después volver a instalar algunas reflexiones que me parecen fundamentales, que tienen que ver con pensar el capitalismo y sus transformaciones, pensar, qué es esto de la sensibilidad social, el sensorium colectivo, lo que nos afecta y los modos sociales de la afectación, y la dimensión de la violencia o la presencia permanente de la violencia, que podemos nominar de diferentes maneras. Así que bueno, lo primero que se me ocurrió fue virar un poco el título, y sobre eso pienso seguir ahora. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, como verán, lo mío no es el arte, pero bueno, he tratado de plantear con diferentes colores algunas
los puntos de partida de mi mirada, ¿no? Lo primero que quiero decir es que acá vamos a ver a muchos pensadores foráneos, pero vamos a ver más adelante que voy a tratar de tomar lo que para mí han sido aportes muy valiosos de un pensador venezolano que descubrí tarde, que es Ludovico Silva. Tarde en mi vida, ¿no? Pero porque ha sido para mí muy iluminador, y bueno, sobre algunas de sus apreciaciones es lo que me voy a centrar más adelante para hablar de capitalismo, sensibilidad social y violencia. Pero primero y muy rápidamente voy a plantear los puntos de partida, que esto por ahí el Emi ya lo ha escuchado, pero bueno, los puntos de partida no se cambian tan fácilmente, ¿no? Yo desde muy jovencita, digamos, pensé que los aportes que no están nombrados acá, pero están nutriendo esta tela de Marx, Nietzsche, Freud, no solamente como fundadores del discurso, como dicen algunos, sino como pensadores que nos ayudan a mirar el cuerpo, a pensar el cuerpo, al cuerpo como deseo, al cuerpo como poder, al cuerpo como energía, han sido pensadores fundamentales y que me ayudan a pensar el presente, ¿no? Entonces eso es como la filigrana en la que está inscrita algunas de los puntos centrales de donde leo y donde trato de pensar algunas cuestiones. Pero digo, más allá de estos tres pensadores que siguen para mí ardiendo en significaciones y en aporte para el presente, voy a señalar algunas ideas de otros pensadores más contemporáneos que nos ayudan a organizar la mirada. Para hablar de capitalismo, digamos, me parece que Slavoj Žižek en su vastísima obra tiene una expresión muy clara en un texto que se llama La Revolución Blanda, un texto de allá por el 2002, que dice que el capital es un universal concreto que opera a escala planetaria, ¿no? Entonces, me parece que en un tiempo donde por ahí no se habla mucho de capitalismo, donde pareciera ser que estamos en una especie de periodo post-ideológico y que, como dicen algunos, se puede imaginar cualquier cosa, pero no se puede imaginar el fin del capitalismo, así que para qué vamos a hablar de ello, ¿no? El planteo zizekiano vuelve a instalar esto como un gesto tremendamente ideológico y por lo tanto señalar la importancia de seguir pensando el despliegue del capitalismo en escala planetaria, sus relaciones como relaciones de destrucción más que como relaciones de producción, al decir de Silva, y también su peso sobre determinando diferentes conflictos, ¿no? Porque la cita, digamos, de Zizek lo que va a plantear es que digamos, el desarrollo del capitalismo sobredetermina otro tipo de conflictos y también va a señalar en esa cita que el horizonte democrático, de la forma democrática liberal, es como, bueno, va a decir incluso de la farsa democrático-liberal, es como el horizonte en el que se parecen inscribir como resolución los conflictos. Y ahí el ejercicio de crítica ideológica de Zizek. Entonces, por un lado, digamos, esta afirmación con relación al capital y su peso como universal concreto, y por otro lado, en la otra punta podríamos decir una frase que parece muy poética y que lo es, y que es tremendamente bella, pero también es tremendamente analítica, que tiene que ver con lo más profundo de la piel de Paul Valéry. ¿Qué tiene que ver el capital con la piel? ¿No? Me parece que es interesante recordar que nuestra sensibilidad social es objeto de trabajo ideológico, que no nacemos como un cuerpo biológico, sino que el capitalismo nos configura como cuerpos sociales, que si hoy estamos muchos con anteojos tiene que ver con una estructura de participación en la vida social que hace que sean nuestros ojos, nuestra visión, el sentido privilegiado. No es casual, digamos, que algunos hayan establecido, como Donald Lowell, la relación entre una historia de la percepción y una historia de las clases, como la burguesía, ¿no? Por eso historia de percepción burguesa, para dar cuenta, digamos, que si somos cuerpos construidos socialmente, y vaya que somos cuerpos, y sobre eso seguramente voy a volver más adelante. Entonces digo, lo más profundo de la piel es que eso que sentimos, ese órgano que sentimos que es nuestro límite, que tiene que ver con el adentro y el afuera y demás,
está permanentemente sobreestimulado, afectado y anestesiado, y que me parece una cuestión muy interesante estar muy atento a este trabajo sobre la sensibilidad en términos ideológicos, ¿no? Que eso es lo que plantean Zizek y Silva. Ahí simplemente referí también al planteo de Fischer, que es más contemporáneo con relación a la idea de realismo capitalista, que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? ¿Qué hay de nuestra sensibilidad social a partir de la cual podemos imaginar que todo puede cambiar? Como en la película No mires arriba, podemos pensar que cualquier situación puede estallar, pero lo que no podemos pensar es el fin del capitalismo, ¿no? Entonces esta situación de pensar como primera naturaleza al capitalismo, que tiene mucho que ver acá un clivaje generacional para ver cómo las nuevas generaciones que han vivido post-muro, han vivido imágenes, o su primera experiencia del mundo ha sido imágenes que no han tenido que ver con una experiencia directa, digamos, para conocer el mundo. Bueno, tienen otra manera de experimentar el presente y los horizontes de lo posible y lo deseable. Lo que quería decir luego, y esto remite a un texto del 2010 de una pensadora mexicana que es Sayak Valencia, es que el capitalismo es gol. O sea, si hablamos de violencia y demás, no solamente tiene que ver con la población originaria, no solamente tiene que ver con las diferentes formas de alienación y expropiación que ocurren en el oscuro taller de la producción, no solamente tiene que ver con la violencia de la lógica de la equivalencia por el despliegue de la forma mercancía, sino que una y otra vez, y creo que en una de las intervenciones eso quedó muy claro, el capitalismo es gol también por toda la serie de negocios vinculados a la destrucción que algunos de los colegas que antes estuvo aquí ha señalado, desde el armamento, el tráfico de personas y demás. No podemos pensar el capitalismo, digamos, sin pensar esa violencia vuelta a mercancía que lo constituye, ¿no? Pero esto me parece muy interesante porque así como es Gore desde sus inicios, así como nos anestesiamos con relación a algunas formas de la violencia, aparecen formas inéditas o inesperadas de esas expresiones de violencia y también que interpelan a nuestra sensibilidad. Quiero decir esto, digamos, Sayak Valencia, que es una mexicana que se había ido a estudiar afuera, cuando vuelve a México, a Tijuana, de un auto delante de ella se cae un cuerpo, un pedazo de cuerpo, y la hermana le dice, que la acompañaba en el auto: bienvenida a Tijuana, esto es México, ¿no? Hoy México, digamos, por el fin, hoy Estados Unidos, por el fin del título 42, tiene un tremendo muro, ¿no? Y nosotros, por las redes y por los medios, lo que estamos viendo es una posible situación de emergencia humanitaria en un mundo donde supuestamente no hay muros, donde no paramos de ver el levantamiento de muros y donde no paramos de ver la movilización de personas que atadas a un dispositivo como el celular, lo que están planteando es ver la posibilidad de atravesar esa frontera, ¿no? Entonces, como compulsivamente de vuelta a Tijuana, si volviésemos al toque que decía recién, por un lado de violencia con un cuerpo mutilado de un lado y en un tiempo, y con estos cuerpos en una especie de estado de sección permanente, sin poder desplazarse, ¿no? Cuando están siendo desplazados, no poder localizarse cuando están siendo desplazados. Y cuando estoy planteando esto, hablo también como de sensibilidades, podría decir primero de afectos, de sentimientos, por lo menos así dentro del diccionario freudiano de Laplanche y Fontane se habla de afectos y de sentimientos, otros hablarán de pasiones y demás. Si esto pasa, esto tiene que ver porque está asociado con pasiones que a mi juicio son pasiones que trabaja muy bien una investigadora contemporánea que es Yvonne Bordelois, ¿no? Una investigadora argentina
que nos ayuda a pensar la belleza del lenguaje, a lo mejor eso me pasa a mí por comunicadora, ¿no? Y nos ayuda a pensar en un texto muy hermoso que se llama Etimología de las Pasiones, qué hay en las palabras, en las pasiones que a veces ni pensamos lo que tienen en su sentido, no porque las palabras tengan un verdadero sentido, sino que por ahí podemos encontrar ciertos sedimentos de otros tiempos que iluminan, ¿no?, sus posibles significados y que nos muestran sus posibles derivas, ¿no? Entonces me parece que el miedo y la envidia es una pasión que tiene que ver con el ver, con una sociedad que se mira, con una sociedad que ha pasado del ser al tener al parecer, como decía Debord, una sociedad que se mira, que no para de mirarse. Me parece que encuentran en la envidia y en el miedo como primera forma de reacción con relación a un otro con el que voy a sentir básicamente que algo me va a sacar o que algo me puede hacer. Esas pasiones tristes, digamos, también nos ayudan a entender tanto formas novedosas de violencia como la violencia que tiene que ver con el anestesiamiento de la sensibilidad, ¿no? Paréntesis, digamos, la historia de la anestesia es muy interesante porque uno piensa, estoy siguiendo acá a Susan Bookmans, que la anestesia cuando se inventó ayudó mucho al médico porque no tenía ya delante de sí, ayudó mucho a la persona que iba a ser operado o lo que fuese, porque la anestesia lo hacía dormir y a lo mejor iba a sentir menos o no iba a sentir. Pero en realidad también la anestesia tiene un impacto muy fuerte en el médico, porque el médico ya con ese cuerpo dormido, ese cuerpo que no reacciona, también se dispone de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que ese efecto doble que tiene la anestesia como creación, como invención, como descubrimiento, es una pista para pensar qué hay de nuestra sensibilidad muchas veces anestesiada, que hace que no podamos mirar al otro como alguien que me devuelve la mirada, que es la experiencia aurática fundamental y de reconocimiento social que tenemos unos con otros. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo de mirarnos a los ojos, de mirar a los otros a los ojos, ¿no? Básicamente nuestros ojos están dispuestos todo el día en un dispositivo a partir del cual también ni siquiera hablamos, ¿no? Preferimos escribir un mensaje. Entonces, lo que fui tratando de plantear hasta acá es que estas dos pasiones, el miedo y la envidia, lo que vamos a ver es que fuertemente se desarrollan en lo que en formaciones sociales, en formaciones que ha trabajado José Luis cuando hablaba de las ciudades y del tipo de ciudades contemporáneas, ¿no? Donde por la arquitectura, por las decisiones tecnológicas, por las maneras de construir las calles, por las maneras de ir configurando formas de circular y de habitar de no encuentro, ese tipo de pasiones puede prevalecer, ¿no? Lo último que digo muy rápidamente es que lo que está en juego es nuestra sensibilidad social, y que nuestra experiencia en estas sociedades, si tiene una forma, yo cada vez más la pienso, pre y post pandemia, como crecientemente mediatizada y mercantilizada. O sea, nuestra experiencia en la vida social, y creo que en la pandemia eso lo hemos visto fuertemente de manera creciente, cada vez más implica la mercantilización y la mediatización de actividades que antes ni pensábamos, ¿no? Desde tomar una clase, desde conocer a alguien, desde pedir algo, porque no nos podemos mover de nuestra casa. Entonces, creo que en ese punto había una condición de posibilidad preexistente para que una experiencia de encierro como la pandemia nos haya encontrado con algún nivel de aceptabilidad y de soportabilidad de eso. Después veremos con los costos que ha tenido, ¿no? Y que sigue teniendo como eco. ¿Podemos pasar al otro, Eddie? Voy a ir más. Bueno, acá voy a ir volando, digamos. Quería compartir con ustedes algunos autores que para mí han sido sumamente relevantes, ¿no? José Luis hablaba de un texto como La cocina de Mars, de Sandro Mesadra, que me parece muy valioso. Y, digamos, yo me he entusiasmado desde que el profesor
Smuckler, cuando estaba terminando mi tesis, me regaló porque me lo mostró, digamos, al libro La Sociedad del Espectáculo de Debord. Me hizo el convite a leerlo, digamos, y bueno, desde ahí este pensador me habita, digamos, como el planteo de los situacionistas para pensar el capitalismo contemporáneo. Entonces digo, Debord, Jappe, Kusch, Roswitha Scholz son pensadores teóricos de la escuela de la teoría del valor, que me parece que justamente lo que están planteando es el avance de la forma mercancía como lógica de organización de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, dar cuenta de la sutileza, digamos, de la forma mercancía en su proceso creciente de subordinación de la vida social, me parece que es una cuestión muy interesante que plantean estos pensadores, insistiendo, digamos, que, y estoy citando uno de los textos, hay un colapso, digamos, en el proceso social que estamos atravesando, aunque, digamos, no sepamos bien dónde ir. O sea, esto que cuando uno habla lo miran y dicen ¿de qué estás hablando? Bueno, el capitalismo está en crisis, no para de estar en crisis, no para de poner en tensión permanentemente sus propias contradicciones, no para de destruir una naturaleza, no para de subsumir el trabajo vivo a lo muerto. Bueno, por supuesto que está tremendamente en crisis, encuentra modalidades para diferir sus conflictos en el espacio, en el tiempo, mediante mecanismos financieros o lo que fuese, pero está en crisis, o sea, y a uno lo miran no con los ojos grandes, porque, digamos, lo que sigue es, a ver, ¿qué queremos, qué pensamos hacer nosotros con eso? ¿Qué nos dice eso a nosotros como acción posible, deseable y demás? Y me parece que eso tiene que ver con lo que está ahí en celeste, que tiene que ver con que este proceso de crisis y avances de crisis vinculados al desarrollo del capitalismo también ha ido a la par a un largo proceso de destrucción de los colectivos de identificación, ¿no? Yo siempre digo una frase que me encanta, que ya no sé de quién es, pero que decía, nuestros abuelos soñaron la sociedad sin clases, nuestros padres las vacaciones pagas y nosotros un empleo, ¿no? Me parece que esa perspectiva generacional lo que está planteando que el horizonte de lo posible y lo deseable se ha ido recortando, y que hablar de una sociedad sin clase, digamos, implicaba una forma de estar juntos y de estar separados con otros, la existencia de colectivos de identificación que hoy, de diferentes maneras, vamos viendo que se ha vuelto mucho más débil y debilitado ese lazo social, ¿no? Pensemos en nuestra experiencia solamente vinculada con los dispositivos, ¿no? Y cada dispositivo nos llama de tú a tú. Los dispositivos son personales, los amigos se cuentan de a uno, ¿no? La posibilidad de un lazo erótico en el sentido freudiano, digamos, de formar colectivos cada vez más grandes, con lazos con los otros, es una experiencia sumamente difícil. Más bien hoy nos encontramos todos mirando algo, nos reunimos de a uno en una contemplación, ¿no? Ni hablar en la experiencia pandémica cuando todos mirábamos lo mismo, ¿no? Digo, sea una clase, lo que fuese. Entonces, me parece que esta destrucción de los colectivos de identificación, que yo también lo pienso como la larga historia de achicamiento de lo común, de redefinición de lo común, de amputación de lo común. Y ahí, bueno, los textos de Marx han sido hermosísimos, digamos, desde el tema de los ladrones de madera, por citar algo, hasta lo que hoy podemos plantear, la mercantilización del agua, el proceso de nueva expropiación de países como los nuestros, que nos sentimos orgullosos de nuestro desarrollo y estamos exportando agua virtual en función de una economía basada en productos primarios, donde estamos transportando agua y regalando agua a otro lado, ¿no? Entonces digo, me parece que la destrucción de los colectivos tiene que ver con la larga historia de lo común, de la lucha por lo común, de las redefiniciones del conflicto de qué es lo común, porque eso no está dado, eso tiene que ver con las relaciones entre las clases, los horizontes de lo posible y lo deseable,
y bueno, me parece que eso hoy sigue siendo un punto muy interesante. Una nota al pie, digamos. A nosotros este año nos va a interesar, cuando presentemos proyectos, estudiar las plazas. Y uno diría que naif estudiar las plazas, pero a mí me parece muy interesante, porque en las plazas había bebederos, las plazas no estaban cerradas, las plazas no tenían rejas incluso para el pasto está para ser visto, no para ser pisado. Hay lugares para las mascotas, antes no teníamos mascotas, los perros eran más libres. En los procesos de estetización de las plazas, quienes solo tenían la plaza para vivir ni siquiera tienen ese espacio. Entonces, me parece que también ese lugar de lo común, con todo lo que históricamente implicaba encontrarse en la plaza, hoy nos devuelve una pregunta muy interesante para ver cómo se estetiza, cómo se coagula el conflicto y cómo eso de lo común aparece más bien como un lugar donde me tomo una foto y la subo a las redes. Todo lo que estoy diciendo básicamente genera profundos malestares. Y creo que eso es algo de lo que en general no nos gusta mucho hablar, aunque salta por todos lados, ¿no? Freud decía que hay un afecto que no engaña, que es la angustia, porque bueno, se siente en el cuerpo, ¿no? Y uno se olvida que es cuerpo ante tantas imágenes, pero la angustia es ese nudo que en pandemia creo que hemos sentido mucho, ¿no? Y el cuerpo está ahí. Hasta decimos que tenemos cuerpo y a mí me gusta más pensar que somos cuerpo. Entonces digo, ante esos malestares hasta hay formas privatizadas de hacerle frente, ¿no? O sea, tenés baja la serotonina. Bueno, sí, pero no es una cuestión química. O es química, pero tiene que ver con condiciones sociales. De vuelta, pensemos en pandemia. Estar encerrados, sin sol, como decía en una hermosa charla la profesora Vanina Papalini. Estar encerrados, sin sol, sin posibilidad de encontrarse con otro, no nos baja la defensa, no nos hace sentir mal, no es iatrogénico. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, esos malestares, o hay una respuesta medicalizada o hay una forma, básicamente, un encuadre privado de qué haces con tu malestar, ¿no? Toda esta movida que hoy vemos que tiene que ver con buscar mecanismos de autoayuda, buscar maneras de hacernos saber qué nos pasa y demás, son diferentes salidas mercantilizadas, incluso las alternativas, para hacer algo con el malestar. Y de vuelta Freud, como decía antes, que es el que está siempre habitando las preguntas que uno hace, ¿no? El malestar de la cultura es un texto de 1930, 1929, 1930, y ahí Freud básicamente plantea, digamos, cómo buscamos algunas muletas para poder permanecer sensatos, qué hacemos con las fuentes que nos producen cierto malestar, como el deterioro del cuerpo, alguna relación con los otros. Digo, me parece que hay todavía cuestiones planteadas que muchos nos dicen de ciertos malestares que tienen que ver con el desarrollo de las civilizaciones, pero otros malestares que tienen que ver con un plus de un tipo de sociedad caracterizada por relaciones de destrucción, como el desarrollo del capitalismo al que estamos haciendo referencia. Bueno, de ahí no voy a decir nada más, porque si no, no. Pero ahí, bueno, hay un texto que a mí me encantó, que es el texto sobre, creo que se llama Teoría del Dron, no me acuerdo, de Chamayú, porque dice cuestiones también como bastante interesantes y volviendo al anestesiamiento de la percepción.
voy a contar, digamos, una cuestión menor. Cuando andaba más en aviones, que era otro tiempo, siempre me fijaba en lo que se vendía en los aeropuertos, y de un tiempo a otro, muy rápidamente, los padres compraban para los niños drones, ¿no? Entonces, cada vez fui viendo que muchos de los dispositivos tecnológicos fueron juguetes y fueron también elementos vinculados a la guerra, ¿no? Hay como un jugar para los niños con ciertos dispositivos que tienen otra historia. Y los drones, que primero fueron máquinas de visión, y los drones que fueron máquinas de visión, luego fueron directamente máquinas de ataque. Y lo que es interesante saber, por ejemplo, es que las personas que manejan los drones, su proceso de salud enfermedad tiene que ver como con ese proceso de alguien que se enfrenta a una pantalla. No con decidir sobre la vida y la muerte de un otro que aparece en un cuadradito negro en la pantalla, ¿no? Sino que su proceso de salud enfermedad tiene que ver con el estrés de estar mirando una pantalla. Entonces digo, bueno, me parece que estas consideraciones diagnósticas nos ayudan a pensar algunas cuestiones vinculadas al capitalismo, a cómo está comprometida nuestra piel, nuestra sensibilidad en esto, y al carácter tremendamente violento, a veces crudamente violento, crudo en el sentido de la sangre derramada, de la sangre que se mueve, de la sangre, de lo crudo como sangre expuesta, pero también con esas formas mucho más sutiles, ¿no? Que la década del 60 se hablaba como del terror crudo y el terror dulce, ¿no? Formas que por ahí necesitamos ser más cuidadosos para reconocerlos como maneras violentas de aceptación del marco de destrucción en el que estamos inmersos. ¿Vamos a la otra, Emi? Bueno, solamente voy a decir, y acá voy a entrar directamente a un pensador que para mí fue muy valioso, que es Ludovico Silva. Voy a leer la hipótesis de trabajo y pasamos a Silva, ¿no? Ahí dice: la violencia expresada en formas específicas de la crueldad supone un proceso de modernización permanente como trabajo ideológico sobre sensibilidades sociales que actúa sobre la experiencia. Forma cruenta, vuelta a carne, humus socioperceptivo, fe perceptual, asociada a la mercancía como matriz de referencia de la vida social, o más precisamente, de los flujos de experiencia social en curso. Silva va a tener esta frase que es homo homini mercator, es decir, forma mercancía y lógica de la equivalencia como dominancia, también en el sentido esbozado por Mesadra, trabajado por el doctor Grosso. Esta estructura de la experiencia, mercantilizada y mediatizada, estaba en la prepandemia y fue para mí el humus en el que se inscribió de manera acelerada una forma de estar juntos y estar separados que ya venía siendo así. Pero voy a ir despacito. Primero voy a tratar de trabajar algo con relación a la idea de homo homini mercator como fe perceptual, y después nos ubicamos un poquito al final con relación a la pandemia. ¿Querés que vamos, si querés pasamos al segundo, no, al 6 directamente? Bueno, muy brevemente, digamos, yo decía que hasta acá había hablado de autores básicamente, muchos de ellos contemporáneos, la mayoría extranjeros y demás, y para mí fue un descubrimiento, un hermoso descubrimiento, poder conocer a un pensador como Ludovico Silva, conocer su obra, por varias cuestiones, no me quiero detener mucho en ello, pero bueno, es un pensador que nace en la década del 30 y muere en la década del 80, es un pensador que tiene la marca también de una época donde ser intelectual no tenía que ver solamente con tratar de generar algunos conceptos y relaciones fundamentales, sino que
la poesía y la belleza de la poesía también tenía que ver con eso, ¿no? O sea, como una cuestión mucho más completa del pensar, y donde la forma del pensar también era una cuestión fundamental. Y, digamos, digo dos cuestiones, ¿qué quiero decir con esto de la forma del pensar? Bueno, por ejemplo, Silva quiso leer a Marx en la propia lengua de Marx, entonces, en una época de fuerte divulgación de las ideas de Marx en América Latina en vista de procesos revolucionarios, él consideraba que era necesario ver si había algunos riesgos en las traducciones y se puede leer la obra directamente en la lengua de Marx. Y ahí encontró, por ejemplo, y ahí está un libro que se llama El estilo literario de Marx, que algunas expresiones que habían sido metafóricas se habían tomado como conceptos y viceversa. Entonces digo, pensar en lo que implica la lectura y el decir de otro y en cómo lo comprendo, me parece una cosa como muy interesante también del planteo de Silva, ¿no? Cuando uno se encuentra con estas obras que tienen su historia y demás. ¿Cuáles son los aportes fundamentales de Silva? Primero me parecen tres, podría decir, ¿no? Uno, que considera al proceso permanente de construcción alienante de una experiencia como un proceso social. ¿Qué quiero decir? Para este pensador, siguiendo a Marx, no hay dos Marx, un Marx científico y serio, que sería el último Marx, y un Marx de la juventud, filosófico y demás de los manuscritos, sino que para él hay un mismo Marx, y ese Marx, que no es un filósofo para él, y se sería entregarlo al panteón de la filosofía, es muy duro ahí lo que dice Silva, es más bien una perspectiva sociológica que lo que va a dar cuenta es que la alienación se construye y que es una categoría sociológica, ¿sí? Hay condiciones sociales, formas de exponernos, formas de estar juntos, formas de ser expropiados de lo que sabemos hacer y decir, que tienen que ver con la modelación de nuestra experiencia como una experiencia alienada. Entonces ese es un punto, me parece, fundamental de Silva, ¿no? Otra cuestión interesantísima, a mi juicio, es que cuando habla del capitalismo, y esto resuena en el presente, no va a hablar de relaciones de producción, va a hablar de relaciones de destrucción, pero no como una categoría valorativa o moral, sino porque efectivamente, así como de la alienación se puede dar cuenta, de las relaciones de destrucción vinculadas al desarrollo del capital, subsunción del trabajo vivo, agotamiento de los recursos, y es más, veremos con él, producción de plusvalía ideológica, que es vía los viejos medios masivos, ¿no? La producción de un tipo de productos que ya no van a ser de la industria cultural como venían viendo Horkheimer y Adorno, sino de una industria ideológica, donde lo que hacemos es básicamente ser parte de una cultura afirmativa que piensa que la mercancía es el alfa y el omega de la vida social, ¿no? Y los malestares que hablamos antes se taponan con el consumo de mercancías. Y los flujos posibles de otras experiencias, quedan clausurados y demás, ¿no? Entonces este pensador, como dice el compañero, instala fuertemente lo que era propio en los 60 y que parece que ahora se olvidaron, pero por suerte Zizek, entre otros, nos vuelve a decir que no y que no y que no, que muros sigue habiendo, muros físicos, muros mentales, a partir de los cuales estamos juntos y separados. Entonces, como dice el compañero, el aporte fundamental también de Silva es la noción de ideología. Una vieja noción que parece que tendremos que dejar en el arcón de la abuela, pero por suerte la abuela siempre vuelve como presencia, como fantasma, a mostrarnos que nos hemos olvidado en su arcón, ¿no? Y la noción de ideología de este pensador tiene mucho que ver con la idea de creencia, y esto es lo que me parece muy fuerte, ¿no? En la ideología se está,
ideología se habita, es algo que uno tiene, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el ejercicio de una crítica ideológica es un ejercicio que duele. Pensémonos a nosotros mismos. Estamos rodeados de toda una serie de señuelos para hacer frente al malestar, para permanecer sensatos, ¿no? Ahora, cuando efectivamente nos miramos al espejo, nos miramos a los ojos o miramos a otro y decimos, bueno, se trata de relaciones de destrucción, se trata de un tren alocado que, como diría Benjamin, de lo que se trata quizás no es de acelerar, sino de usar la palanca de emergencia y detenernos y ver qué pasa. Bueno, cuando efectivamente nos damos esa posibilidad, nos pasan esas cosas, a veces nos pasan esas cosas, bueno, cuando nos quedamos sin señuelo es como si nos quedáramos sin el suelo bajo nuestros pies. Es un terremoto social, es un terremoto ontológico. Sentimos que no sabemos para dónde ir. Y eso, como decía antes, tiene que ver, a mi juicio, con esta larga historia de proceso de transformación de lo que nos une, lo común, ¿no? Y de los horizontes a partir de los cuales podemos seguir imaginando algunas cosas y no ya otras, ¿no? Desde la sociedad sin clases a tener un empleo, o a que no estalle un asteroide en nuestro planeta. Entonces, bueno, decirlo me parece que esas ideas son fundamentales. Relaciones de destrucción, la noción de ideología, y esto, digamos, de que mucho de nuestro comportamiento no pasa por una cuestión racional, sino que de manera preconsciente, como huellas némicas, se van disparando estos de comportamientos que no pasan por nuestro cerebro. Sale así, directamente, ¿no? Entonces, directamente sale así que nos sintamos tentados a buscar una mercancía para sentirnos bien, directamente sale así que por la imagen de un otro nos crucemos de calle, directamente sale así esas creencias que habitamos, que han tenido que ver con una modelización y modulación de nuestra experiencia, que como la gotita de agua de a poco va configurando nuestra sensibilidad. La crítica Silva a los medios, a los viejos medios, los medios de los 60, es fuertísima, ¿no? Medios de esclavización psíquica, porque básicamente lo que está planteando es que a través de estos medios y a través del desarrollo de lo que fue la sociedad del confort en la posguerra, la mercancía se fue transformando en una especie de fe perceptual. ¿Qué es una fe perceptual? Ideológicamente ese punto ciego que organiza la visión. Miro al mundo a partir de ese mundo ciego, ese punto ciego desde el cual todo es mercancía, ¿sí? Todo es susceptible de encontrar una equivalencia. Todo lo concreto, lo heterogéneo, lo que tiene que ver con el uso, lo intraducible a una equivalencia, queda por fuera de lo registrable, de lo valorable, ¿no? Entonces, bueno, me parece que acá estas son como las nociones centrales con relación al planteo de Silva. A ver si podemos ir al 8, porque quería compartir con ustedes algunas expresiones del autor, ¿no? Porque piensen ustedes que esto es la década del 70, este texto, ¿no? Y con la idea de punto ciego que organiza la visión, o sea, el hombre como mercancía para otro hombre, ¿no? Esto que trabaja Silva, dando cuenta también de cómo los medios favorecen este proceso de esclavización psíquica y de sometimiento de todo al lenguaje de la mercancía. Ahí miren ustedes que están hablando de los viejos medios, ¿no? Ni pensemos hoy hasta el punto tal de nuestro presente donde vía redes sociales, otorgando o no like, estamos implicándonos en un proceso que no tiene que ver con un proceso superestructural o ideológico en ese sentido, sino que efectivamente, participando en las redes, estamos creando condiciones para que algunos puedan ser una mercancía más deseable, aumentar su nivel de aceptación, ¿sí? O pasar a la zona de oscuridad en un barco
traducción y de traducibilidad. Bueno, no quiero terminar a las 12 como mucho, así charlamos, así que si te parece, Emi, vamos a la última. No, perdón, a la 9. Eso. Bueno, y esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? O sea, no sé qué les habrá pasado a ustedes. Para mí, la experiencia de pandemia fue tremendamente cruel y dura. Realmente me puse a escribir porque necesitaba registrar para no sé quién lo que estaba viviendo en esos días, ¿no? Y ahí voy a detenerme en alguna de las palabritas que hay ahí. En Córdoba, para decir algo de la ciudad que trato de conocer e investigar, la separación sociourbana ya estaba consumada antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que ya había formas de estar juntos y de estar separados, que nosotros venimos estudiando hace algunas décadas, que tienen que ver con soluciones, entre comillas, políticas habitacionales, que han implicado que Córdoba se transforme, como muchas otras ciudades donde se desarrolla el capitalismo a escala planetaria, en un proceso, una ciudad fuertemente fragmentada en islotes según clase, ¿no? Donde no solamente, como el viejo sueño de los urbanistas de Le Corbusier y demás, en algunos lugares se habita, en algunos lugares se trabaja y demás, sino que acá cada clase en un lugar habita, en un lugar y con los mismos de su clase estudia, con los mismos de su clase trabaja y demás. Esto que algunos teóricos han hablado de sociabilidad de pecera, de los mismos con los mismos y tanto. Entonces digo, la pandemia ya nos encontró con esta separación sociourbana consumada y a cada uno en su círculo de encierro y a su entorno de clase. Esos son unos conceptos que hemos venido trabajando con los compañeros, ¿no? Para dar cuenta cómo, como decía antes, cómo el habitar, el trabajar, el consumir, nos va haciendo tener una experiencia muy fragmentada, tanto de la vida en la ciudad, como nuestra interacción con otros, ¿no? Nos encontramos los mismos con los mismos, de manera permanente, y por lo tanto el miedo a un otro, con toda la mediación de los viejos y los nuevos medios, aparece como la primera definición de la situación si me llevo a tocar con alguien, ¿no? Mejor no, mejor ningún encuentro. Las dos citas que siguen después tienen que ver con dos pensadores que para mí siguen siendo muy importantes, dos situacionistas que son Guy Debord y Raoul Vaneigem, ¿no? Que ellos decían esto en la década del 60, ¿no? En el año 67 decían estas cuestiones, y yo creo que la experiencia contemporánea nos vuelve a plantear, y después de atravesar una situación de pandemia, estas cuestiones, ¿no? Por más que ideológicamente se hable de ciudades comunicadas, creo que más bien podemos precisar que en nuestras ciudades no hay comunicación y que lo que sí hay es concretamente formas de conexión, de las cuales parece ser que la única lucha social posible es que se achique la brecha y que nadie quede fuera, sin pensar a dónde queremos entrar, ¿no? Entonces, Vaneigem justamente planteaba que no era posible en esa ciudad de la década de los 60 ni comunicarse, ni desarrollarse, ni participar, ¿no? Me parece, por el contrario, que hoy estas ideas aparecen muy fuertes con relación a cómo nos quieren decir cómo vivir la ciudad, y que la experiencia de pandemia en eso ha sido bastante gráfica, ¿no? Todos nuestra información estaba centralizada muy fuertemente en un lugar donde se sabía efectivamente cómo era nuestra situación en términos de vacuna, ¿no? Y desde allí se nos planteaba, digamos, qué hacer en el marco estoy pensando por ejemplo en la ciudadanía digital y demás, que es una forma muy
menos a mi juicio, a pensar una participación donde el proceso es fuertemente unidireccional, o si no en esa forma de participación muy situada y ya post pandemia que encontramos en los barrios cordobeses, donde lo que se trata es de participar al interior de un cuadrante, los mismos entre los mismos, y plantear soluciones muy puntuales para problemas de estructura. Entonces digo, los situacionistas ya en la década del 70, quizás en ese movimiento que seguía pensando con una perspectiva de totalidad, que seguía planteando la posibilidad de una transformación fuerte y una crítica al hueso a una sociedad capitalista, ya estaba diciendo que comunicación no es conexión, desarrollo de sí no es reconocimiento como imagen en las redes, y participación no es participación mediada tecnológicamente ni unidireccional. Sobre esto algo dijimos recién, ¿no? Pero me parece que la pandemia encontró las condiciones de posibilidad para que los procesos de burocratización y de medicalización vinculados a la angustia y al trabajo se desarrollaron de una manera que había, como digo antes, como un humus perceptivo a partir del cual esto se podía instalar. Pero de un día para el otro, el espacio-tiempo de nuestra vida doméstica se modificó. Hicimos más cosas, como decía hace un rato el profesor Grosso, que no estábamos dispuestos ni pensábamos que podíamos hacer y demás. Y entonces, una cuestión que no me parece menor, y con esto sí cerraría un poco, es un libro que encontré, digamos, que me llegó en el medio de la pandemia, que es un libro de Charlotte Verard. Y traigo este libro por varias cosas. Primero, porque es increíble la historia del libro, y porque tuve una experiencia de comprensión que me conmovió cuando leí el texto, ¿no? Charlotte Verard era una mujer que en la década del 30 empezó a notar los sueños de personas que tenía cerca cuando estaba iniciándose el nazismo. Del 33 al 36 empieza a registrar sueños. Después ya se tiene que ir por su condición de judía, y lo que hace es repartir esos escritos que habían sido muy cuidadosamente borrados en algún sentido, como escritos entre líneas, por si llegaban a caer en manos no deseadas, ¿no? Entonces, por Hitler hablaba como el tío, y para hablar de detención hablaba de gripe. Cuando leí eso en plena pandemia, realmente fue como un mazazo, ¿no? Eso que aparecía como una escritura cifrada en ese tiempo, acá era una conjunción, ¿no? La gripe era detención, gripe entre comillas, ¿no? Digo, siguiendo como lo nombraba ella. Entonces digo, separó todas las cartas y las mandó a diferentes puntos del globo. Experiencia que nosotros ya no tenemos, porque no tenemos cartas y nada, ¿no? Y después de 30 años se encontró con todo eso. El libro sale recién en el 66 y en nuestra lengua sale el año de la pandemia. Y me parece que de vuelta nos instala, al pensar el sueño, la pesadilla y el insomnio, ¿no? Nos instala en la necesaria búsqueda a los Freud, a los pensadores clásicos, a esa manera, de esos lugares que a veces no le damos mucha importancia para saber qué nos pueden iluminar en nuestro presente, ¿no? Esos sueños que ella había revelado, que ella había anotado, mostraban que los soñantes, que en su vida diurna no eran por ahí absolutamente conscientes de lo que estaba pasando, en los sueños estaban anticipando de alguna manera, como miedo, como fuese, lo que iba a ser una vida sin paredes, lo que iba a ser una vida donde tenían que negarse y demás, ¿no? Entonces me parece que reconocer el sueño, reconocer que hay algo más que lo específicamente racional que nos constituye, sigue siendo como por lo menos para mí,
una alerta muy valiosa para pensar la complejidad de nuestra vida psíquica y social, ¿no? Como decía, para mí la experiencia de pandemia no pasó, sino que sigue pasando, y que me parece que aún hoy seguimos viendo algunos de esos ecos, ¿no? Y esa figura que ella plantea como de los sueños como un sismógrafo, ¿no?, que va marcando qué es lo que va pasando, me parece que ella estaba estudiando lo que pasaba con Hitler. Nosotros hemos tenido una experiencia total como ha sido la experiencia de pandemia. Me parece que pensar que la dejamos atrás sería como un gesto un poco iluso de mi parte, porque el proceso de reconfiguración, como decía, ya estaba con condiciones de posibilidad antes, y el proceso de aceleración de esa transformación nos deja hoy ante un presente en el que haber que ver cómo nos reconocemos y qué reconocemos como posibilidad de cambiar. Bueno, nada más. Muchas gracias, María Eugenia, más que interesante. Luego podremos ver la presentación completa, leerla con detenimiento. Hubo algunas láminas que pasaste y nos quedamos con la incógnita, así que luego lo veremos tranquilo. Creo que podés dejar de presentar, Emilio, y tenemos unos minutos para algún intercambio. No sé si has podido ir leyendo mientras hablabas el chat, obvio. Trata de mirarlo para algún comentario, si te parece. Abrir algún comentario si alguien quisiera hacerlo. Yo aprovecho, María Eugenia, para decirte esto último que vos señalabas y que lo fundamentaste largamente, y está bien el interrogante de post-pandemia, ¿no? La pandemia aceleró la mercantilización y la digitalización. Es más, ahora con todo el tema de inteligencia artificial, bueno, el tema se agudiza mucho más. Y vos mencionaste en paralelo la situación de crisis y que todo puede estallar menos el capitalismo, como un imaginario que da vuelta. Y yo quiero provocarte, porque ayer fue 29 de mayo, y hace 54 años la sensibilidad social cordobesa de muchas ciudades del país estuvo conmovida, ganó las calles. Bueno, el cordobazo pasó a la historia. Estamos hablando de hace 54 años. Y este año es el año del cincuentenario del golpe de Estado en Chile, que inaugura las políticas de liberalización de la economía a escala mundial. Entonces la mercantilización de este tiempo está asociado al rumbo que el Estado capitalista le ha impreso el régimen del capital. Entonces preguntarte a vos, incluso como estudiosa de la ciudad de Córdoba, y en esto de que el capitalismo es una relación social, ¿cómo ves la sensibilidad social alternativa, los espacios de la resistencia? Porque todo lo que venimos hablando es, claro, el impacto de lo hegemónico, de lo dominante, de la cultura hegemónica en el conjunto de la sociedad. Pero me gustaría consultarte sobre cómo ves las respuestas de la sociedad, todo aquello que apunta en rumbo alternativo, en crítica al orden capitalista. Bueno, de hecho, este ciclo, estos ciclos que venimos desarrollando nosotros, creo que lo señalaba Bambina, lo decía Enrique al comienzo, va a contramano de la lógica de la mercantilización. Digamos, encontrar espacio de pensamiento de la crítica que no estén identificados por una matrícula. Pero bueno, eso solamente para animar a que alguna quiera hacer algún comentario, y bueno, más allá de lo que tengas ahí en el chat, escuchar alguna reflexión tuya.
¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿Algún comentario? Yo leo algo para tratar de retomar lo que vos planteás y después veo lo del chat, si te parece. Dale, adelante, te escuchamos. Bueno, esto es de un librito, una articulación de textos de Guy Debord que se llama El planeta enfermo, ¿no? Yo siempre digo que esto lo voy a poner en el instituto, esta partecita. Revolución o muerte. Esa consigna ya no es la expresión lírica de la conciencia rebelde, sino la última palabra del pensamiento científico de nuestro siglo. Bueno, a ver. Revolución o muerte sonaba como consigna política a lo mejor de hace 50 años o lo que sea, ¿no? Pero me parece que la claridad del texto de Debord es plantear que es una constatación de cuáles son las tendencias de evolución de la vida social si seguimos así. O sea, el problema, digamos, es ¿qué hay cuando, por ejemplo, el conocimiento científico, estoy pensamos el conocimiento científico se plantea como el que contempla el desastre? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de una página de CONICET de hace unos días. Se ha probado que los pingüinos de Magallanes están contaminados. ¿Qué hace la ciencia? Constata la destrucción. Tenía acá algo que quería compartir. A ver, esto es un artículo que hicimos con una compañera. Transnacionales biotecnológicas e industria alimentaria. En la crisis de 2001 emerge la soja transgénica como el remedio. A partir de 1996 estamos frente a una nueva etapa de la revolución verde, marcada por la revolución biotecnológica asociada a la instalación de cultivos transgénicos de organismos genéticamente modificados. Producto de ello, Argentina pasó a ser el granero del mundo a ser productor de forraje para el ganado europeo. En la crisis agudizada por la pandemia por COVID, se aprobó por resolución 41 del Ministerio de Agricultura de la Nación el uso de trigo transgénico. Es un híbrido resistente a las sequías, HB4, y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. Se le reconoce una toxicidad 15 veces más alta que el glifosato con consecuencias en salud humana, vegetal y animal. Entonces, a ver, estoy siendo muy fragmentada, pero quiero decir algo con relación a la ciencia, quiero decir algo con relación a los partidos políticos y al gobierno en función de estas decisiones, y después para mí siempre es muy interesante pensar en imágenes, ¿no? Hay acá en Córdoba, en la parte del Congreso de la Central de los Trabajadores, una imagen del Cordobazo. Y hace un tiempo sacamos una foto, digamos, donde quien está a los pies de esa imagen de la lucha social es alguien que no tiene dónde dormir. O sea, alguien que está en situación de calle, y es horrible hablar de situación de calle porque es una burla, alguien que vive en la calle está a los pies de un mural vuelto piedra, o de una energía y una sensibilidad, una lucha vuelto a piedra, y hoy vuelto sin vida, podríamos decir, ¿no? Entonces, de vuelta, me parece que esa cita de Debord lo que nos plantea es más que una consigna política, con todo lo importante que eso es. El tema es que no lo creemos. O sea, digo, economía circular, capitalismo verde, o sea, nosotros en el seminario que yo doy tenemos un manifiesto que es el manifiesto contra el trabajo que han hecho ya PQs y demás, ¿no? ¿Podemos pensar que podemos vivir sin trabajar? ¿Por qué es una herejía? ¿Por qué es impensable? Si están dadas las condiciones para poder hacerlo,
¿Por qué nos sentimos en deuda? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué no lo podemos ni pensar a eso? ¿No? Por eso, de vuelta, lo más profundo es la piel y nuestra sensibilidad, cómo pensamos, pero también cómo reaccionamos sin pensar, es la arena de lucha. Por eso seguimos hablando de ideología, por eso seguimos reinstalando el tema de nuestro cuerpo como arena de lucha social y de lucha sensible, ¿no? De modelación de lo sensible. No sé si más o menos, Julio, bueno, ahí está José Luis, después le respondo a un compañero que me planteaba lo de lugaría ideológica. Así es. Vamos, José Luis, habilitar micrófono y adelante. Bueno, gracias Julio, gracias Euge por la maravillosa presentación que has hecho. Ahí hay siento, ¿no? Que no solamente hay una fina lectura, ¿no? de varios textos, sino una fina sensibilidad en la lectura, ¿no? Y me parece que ese es el punto que tanto te agradezco, ¿no? Ese rastreo de las sensibilidades, ¿no? Y que muestra, digamos, de una manera tan, yo diría, conmovedora y que hace pensar por el dolor que produce, ¿no? Por tocar, digamos, las fibras sensibles y mostrar en lo sensible. Yo creo que ahí hay una esperanza, ¿no? De que haya algún tipo de alteración que venga desde ahí, esa superficie tan profunda en que habita la ideología, ¿no? Tomando varias frases de tu exposición. A mí me surgía esta pregunta, Euge, y creo que muestra de una manera muy sensible hasta qué punto pareciera ser que la única alternativa ya posible es que nos dejen entrar, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? La pregunta por la inclusión, ¿no? Que nos dejen entrar, que tengamos una sociedad más inclusiva sin preguntarnos a qué queremos entrar, ¿sí? Abandonando la pregunta de a qué queremos entrar o a qué no queremos entrar, ¿sí? Yo digo, todo esto me hace sentir, ¿no? El hecho de la contundencia del argumento de que de una manera muy imperceptible, valga la paradoja, las sensibilidades están siendo construidas, ¿no? Pero digo, ¿y dónde están los márgenes? ¿Dónde está, digamos, aquello que hay desvío, que es gasto, que no cierra, que es algo, digamos, que de alguna manera rodea marginalmente, digamos, estas situaciones? Digo, ¿cómo este discurso, ahí viene la pimienta, Euge, cómo este discurso no es más inclusión, más encierro, más constatación? ¿Cómo este análisis al ras de lo sensible está reconociendo lo que no cierra, lo que está fuera, lo que está en los márgenes, lo que rompe, lo que fractura? ¿O es todo un gran encierro? Yo voy a retomar algo que vos dijiste en tu escrito, digamos, ¿no? Yo en Córdoba estoy en un seminario de cultura popular y empezamos siempre con Bastille y el carnaval, ¿no? En la Edad Media, ese cuerpo colectivo, ese cuerpo con orificios, ese cuerpo abierto al mundo, esa vida que iba desapareciendo en función del desarrollo de otras relaciones económicas y políticas, ese grado cero del espectáculo, como van a decir algunos, y terminamos con Debord en el 67 o con Banningen en el 67 con las sociedades del espectáculo, ¿no? Entonces, digamos, justamente nos vamos tan
autorizar cómo se fue transformando algo que es la fiesta con otros, la festividad común, el encontrarse con otros, el estar juntos de otra manera. Por eso hacemos este ejercicio de irnos tan lejos. ¿Qué es lo que vemos, digamos? En pandemia, mientras cada uno estaba en su casa y había hambre, y las vías de circulación estaban cortadas, y los que más ganaron fueron los fabricantes de productos secos, y por supuesto los que manejaban las redes. Fue un proceso de transferencia de ingresos impresionante. Nosotros no podíamos circular para llevar comida a ningún lado, cada uno estaba guardado en su casa. En los comedores la gente se arregló como pudo, porque, y voy a citar, digamos, en un estudio que hemos hecho sobre comedores, algunos estaban fíjense la disposición corporal, algunos estaban con la cabeza gacha, habían tenido que bajar la cabeza e ir a hacer cola para comer. Hombres, cosas que no pasaban antes. Gente que tenía empleo. Y los que estaban en los comedores, como en la vieja idea bastiniana, no podían comer con alguien en la puerta. Comían todos. Lo que había se compartía entre todos. En el medio de lo horroroso que fue la pandemia, un gesto desmedido de amor de uno de los responsables de los comedores, y no estoy siendo populista, sino tratando de transmitir lo que implica efectivamente el amor al otro, al que está próximo, al que se reconoce como un otro, al que me devuelve la mirada. Se le había ocurrido a los trabajadores de un comedor hacer canelones para todos. Una locura, un tremendo gesto de amor, de pensar 2 o 3 canelones para gente que tenía una comida diaria, que no estaba habituado y sentía vergüenza a lo mejor por ir a comer, y se sentía responsable de no tener, cuando todo está dado vuelta, ¿no? Entonces, ese gesto de amor, desmedidos, quedaron recansados. Uno lee la entrevista y dice, estábamos muertos, lo que fue hacer los panqueques, hervir, después, preparar para semejante cantidad de gente, embolsar, digamos, pues se tenían que ir cada uno a su casa, no podían compartir el espacio. Y después de eso, ¿qué pasa? En muchos comedores lo que encontramos, por eso la pandemia no terminó, son cuerpos enfermos. Cuerpos que dieron mucho por amor, por cuidado, por respeto, pero que lo pagaron con el cuerpo. Y que, digamos, estas situaciones recién se empiezan a ver ahora por esto de los ecos de este sismo, ¿no?, que sigue teniendo sus réplicas. Los cuerpos pararon y se enfermaron cuando pudieron hacerlo, ¿no?, como una astucia del querer cuidar al otro. Entonces digo, yo en ese punto tengo una lectura como muy a ver, yo no puedo dejar de señalar una pérdida de lo común muy fuerte en estos procesos, pero también redefinir qué hay de formas de cuidado que también llegan hasta ahí o tienen ese impacto, ¿no? O sea, es un cuidado y un cariño en el barrio, pero digamos lo que leíamos antes, revolución o muerte, como planteo de la ciencia porque efectivamente no hay salida, nadie lo dice, nadie lo siente, o muy pocos, ¿no? O si no, como dice Zizek, somos cínicos, o sea, efectivamente en la práctica somos seres ideológicos. Sí, tenés razón, efectivamente nos vamos a estrellar, pero no hay otra, ¿no? Entonces, como dicen algunos, o sea, si los animales, después lo dice Christian Ferrer, ¿no? Nos sentimos más cerca de las máquinas que de los animales, ¿no? Cuando los animales evitan el dolor y demás, y nosotros somos unos animales tan raros que creamos situaciones dolorosas, porque no fue Cristo Jesús ni de arriba que nos cayó esto. ¿Sí?
animales raros, ¿no? No sé si más o menos te respondí, José Luis. O sea, para mí esos gestos están fuertemente localizados y el horizonte tiene que ver con un otro muy próximo. ¿Cómo armamos colectivos mayores? Es un desafío en función de los procesos de individuación tan grande que hay y estas pasiones oscuras que marcan la vida con otros. Lo que no quiere decir que no sea, por supuesto, un desafío. Ahora, por mi parte, yo no quiero más señuelos, o sea, no me vengan con capitalismo verde, con economía circular, directamente, no me jodan. No me jodan. María Eugenia, en el poquísimo tiempo que queda, a ver si te animás ahí, Alfredo, además de los elogios que están en el chat, por supuesto, que compartimos, dice, acerca de las láminas fugaces, ¿podrías afrontar tu interpretación actual de la plusvalía ideológica? Bueno, lo que diría es, o sea, no quisiera simplificar la noción ni demás. Simplemente diría, hay un libro que se llama La plusvalía ideológica, de Ludovico Silva, calculo que debe estar en internet. Ahí lo importante es ver, digamos, cómo Silva toma algunas cuestiones de Marx, algunas cuestiones de la Escuela de Frankfurt y algunas cuestiones de la primera tópica de Freud, cuando distingue entre consciente, preconsciente, inconsciente, para pensar la ideología. Entonces, lo que él va a plantear ahí es que el proceso ideológico ocurre a nivel preconsciente en función de ciertas huellas mnémicas que nuestro paso por la vida sobreestimulada vida urbana nos van dejando, mensajes publicitarios, jingle y demás, y que eso dispara un stock de comportamiento y que eso tiene que ver fuertemente con la marca de la mercancía como una forma de expropiarnos de otro tipo de experiencia, como deseable y posible. Si en el oscuro taller de la producción se expropia esa plusvalía estudiada por Marx, lo que estamos viendo con los medios, de ese momento es cómo se expropia la búsqueda de otra manera de pensar lo risible, lo que nos interesa, ¿no? Todo con la marca de la mercancía como muy fuerte, por eso va a hablar de los medios más que de industria cultural como industria ideológica. No solamente es importante qué se produce como una cultura afirmativa, como una cultura de la mercancía y demás, sino que se tapona, podríamos decir, ¿no? Que se cierra ese deseo, esa búsqueda, ¿no? De otras experiencias posibles, de otros recorridos posibles, de otras maneras de sentir y estar con otros. Eso te diría, creo que era Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo. Pero digo, en la plusvalía ideológica sería mirar que algo pasa en la vida cotidiana, en ese espacio de la reproducción social que en la década del 60 empiezan a iluminar y decir, bueno, pasan cosas en la fábrica, pero también pasa algo, ¿no? En la sociedad del confort después de la Segunda Guerra. Bueno, ¿qué pasa con estos medios, con estas mercancías que hablan como mercancías que son la televisión, la radio y demás? No, eso. Muy bien, un último comentario breve porque estamos cerrando. Hugo Adrián, te escuchamos. Sí, breve. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. La verdad que como ahí sentí como tensiones en varias dimensiones, ¿no? En lo corporal, en lo social, yo digo, y también yo soy psicólogo y te quería preguntar, hay una frase de Paul Preciado que a mí me gusta mucho, que dice que lo primero que el capitalismo extrae y destruye es nuestra capacidad de desear el cambio, ¿no? Y en ese sentido, yo digo, vos hablabas de estas experiencias sociales mercantilizadas, o esta cuestión de la estética, ¿no? Esta cuestión incluso de los medios de esclavización, sí. Entonces, yo te quería preguntar, en esta especie, hay autoras que hablan de zombies, ¿no? Estamos en una etapa
en lo que el sujeto gasta toda su energía pulsional en una identificación normativa, ¿no? Entonces, ¿cómo poder expandir este mundo de lo deseable, ¿no? En contexto de tanto achicamiento y en el cual toda nuestra energía pulsional está basada en una cuestión normativa, ¿cómo poder generar procesos de expansión de eso deseable, espacios de encuentro para lo deseable, espacios de encuentro, de socialización de otras cosas, ¿no? que impliquen la creación, por ejemplo, y no estos procesos de reproducción, ¿no? Que en definitiva es donde se nos va la repetición, donde se nos va toda nuestra energía funcional. Bueno, eso. Gracias, Eugenio. Y la verdad, Hugo, no tengo la más remota idea. Antes de la pandemia yo decía, el aula es mi trinchera. Y no sé, en algún momento como que, bueno, me sentía ahí, como de donde podía, bueno, pensar con otros, imaginar otros horizontes de posibilidad, otro horizonte de cambio. Después de la pandemia, la verdad, he quedado muy conmovida porque la vuelta al aula nos ha transformado a todos. O sea, a ver, veo profundas dificultades de comprensión, de lectura. Eso ya estaba antes, pero creo que la pandemia nos ha transformado también en nuestras posiciones como docentes o estudiantes. Hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, la verdad que me dejo como un gusto amargo eso que antes había encontrado, bueno, esta es mi trinchera, yo de acá, bueno, de acá hago esto, en el CONICET vamos a crear un espacio, cómo va a ser el instituto, y ahí vamos a trabajar de otra manera, y en la universidad tal cosa. Bueno, fue un señuelo que no me sirvió más, que no me está sirviendo más. Digamos, a mí básicamente lo que me pasa es que hay, digamos, hay situaciones, o sea, no puedo disfrutar algunas cosas que tienen que ver con la creciente con la creciente mercantilización de la vida. O sea, no me produce ningún tipo de placer, digamos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, mis consumos no tienen que ver con eso, mis relaciones tratan de ser de otra manera, no sé, voy a decir una tontera, no me interesan las redes. O sea, no me interesan las redes, no quiero tener vida en las redes. Lo que tengo es digamos, el blog del seminario, no quiero que me den like, ¿no? O sea, no me interesa. O sea, entonces, como que con eso, siento que lo real y lo experimentable, como decía Debord, tiene que ver con el cuerpo, con el encontrarse. O sea, yo creo que varios meses haber respirado el mismo aliento nos hace mal, nos ha hecho mucho mal. Y que incluso hoy haya gente que esté caminando con un barbijo sola, bueno, me parece que básicamente lo que nos dice es que estamos mal. Porque si estás solo, estás vacunado, si confías en la vacuna y todo, y vas con barbijo, o sea, bueno, la pandemia puso blanco sobre negro qué taras tiene cada uno, no sé qué le pasa a cada uno en la cabeza. Entonces digo, lo que sé es lo que no me gusta, lo que no me interesa, y no pierdo tiempo en eso. No pierdo tiempo. O sea, no me interesan las redes, quiero encontrarme con la gente de manera presencial, puedo parecer y ser de otro tiempo, pero la verdad, no me interesa. Como decía Butterby, el escribiente, en ese hermoso texto de Herman Melville, preferiría no hacerlo.
¿no? Como una especie de mantra. Preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. No me interesa, no me interesa, no lo quiero, no es mío. Eso, no sé, Hugo. Gracias María Eugenia. Mirá, a propósito de tu tontera, acá Enrique Lorza pone, hay que construir trincheras móviles. Así que, viste, hay tonteras que nos ayudan a pensar colectivamente, a recuperar lo común. Bueno, estamos sobre la hora. No sé, Emilio, si querés agregar algo. Si no, agradecerte muchísimo, María Eugenia, a todas, a todos los que estuvieron presentes. Estamos cerrando un ciclo maravilloso que nos trae mucho para pensar y decirles que van a recibir en los próximos días el nuevo ciclo, que es Marx en la actualidad de nuestra América, que vamos a empezar el martes 13 de junio a las 9 de la mañana. Pero ya van a recibir la promoción correspondiente. Y Emilio, ahí tienes la manito levantada. Sí, Eugenia, si querés hacer la invitación, por favor. Sí, bueno, el lunes 5 de junio a las 16 horas, el profesor Ansel Yape, que es uno de los teóricos de los teóricos del valor a los que yo he referido muy por arriba, un pensador contemporáneo que tiene texto en una editorial muy difícil de conseguir que se llama Pepitas de Calabaza, pero tiene textos muy alucinantes y desarrolla la teoría de la mercancía en Marx. Va a estar con nosotros virtualmente en la Bienal de Comunicación. O sea, en el canal de YouTube de la FCC, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, a las 16 horas va a estar el profesor preguntándose si es una crisis del capitalismo, si es una crisis del neoliberalismo, y seguramente en italiano va a decir ¿qué caso es el capitalismo? Que ese es el tema central de su intervención. Así que, bueno, están todos invitados. Fue una botella al mar que tiramos y salió, así que, bueno, estamos muy contentas con eso porque tenemos muchas ganas de establecer una relación más estrecha con el profesor y ver qué se puede hacer para adelante. Así que, bueno. Recibimos la invitación, esperamos que nos mandes el enlace correspondiente vía Emilio. No, directamente el canal de YouTube. Ah, perfecto, por YouTube, excelente. Exactamente, el canal de YouTube de la FCC a las 16 horas el lunes 5. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a todas por estar ahí y nos seguimos viendo en el próximo ciclo. Chau, chau.